Bienvenidos y bienvenidas a otra entrevista especial en Tendencia. Y hoy tenemos el gusto de tener en nuestros estudios a la querida Isabel Frangi. Bienvenida, Isabel. Muy gracias por la Isabel es abogada internacionalista y además especialista en temas del Medio Oriente. Y vamos a comenzar por ahí, Isabel, porque comentábamos hace pocos días que tuvimos la oportunidad de estar en tu país, en tu hermoso Líbano, y allí alguien nos comentaba que la definición de Medio Oriente es una definición colonialista, ¿es así? ¿A qué obedecería ese argumento? Sí, siempre cuando hablamos del Medio Oriente o una terminología que ha utilizado los colonos en el sentido después de la retirada de la Primera Guerra Mundial, en cuanto perdió el Imperio Otomano en el Medio Oriente. Entonces viene el protectorado inglés y francés. Siempre el mundo, no solamente el Medio Oriente, el Oriente lejano, cercano, Medio Oriente, todo relativo al punto epicéntrico de Europa. Claro. Entonces, según Europa, nuestro país que en materia de léxica, sí podemos decir, o de argot político, nosotros le llamamos el Oriente, quiere decir el oeste árabe o el occidente árabe. El occidente árabe, todos aquellos que están en el norte de África, y todo lo que es el oriente conocido en Asia, como es oscila desde la media luna fértil, desde Palestina hasta Irak. Entonces es el oriente árabe y el occidente todo el norte. Pero esa terminología y esa especificación vino a imponerse después de la Segunda Guerra Mundial, bajo la presencia colonial. O sea que tenía bastante razón nuestro interlocutor cuando nos llamaba la atención sobre Exactamente, tratamos de no repetir lo que los imperios imponen. Los imperios tienen un argot noticiero, un argot conceptual, de definición, según sus laboratorios intelectuales y mediáticos. Claro, también así nos han venido colocando al sur, ¿no? Por eso el comandante Chávez decía, nuestro norte es el sur. Nuestro norte es el sur, no, y aparte de decir que nos inculcaron que desde que empezamos a estudiar que el mapa mundi es plano, cuando es redondo, lo que decía nuestro comandante, es que nosotros estamos más cerca de sur-sur y estamos a China que decir que el centro del mundo, como lo planeamos, lo planea, y tú ves el mapa mundi, que el centro de ese mapa es Europa. Por ende, es eso todo relativo a toda su visión política colonial imperial. Correcto. Bueno, y esta región entonces, que es árabe, pero también es persa, tiene ahora un papel muy importante en el momento geopolítico. ¿Cómo definirías tú el papel que está jugando esa región en el momento geopolítico que está viviendo el mundo? Al decir, los persas son los iraníes y los turcos son los de Turquía. Los árabes son otro concepto totalmente diferente. Otro idioma, otra cultura y otra connotación. Correcto. Hablando, hoy estamos presenciando un levantamiento nuevo, una tendencia importante de alineación de un mundo pluripolar, que vino Venezuela, vino la revolución, y los sectores revolucionarios en América Latina pusieron el pilar y pusieron los cimientos de un nuevo mundo pluripolar. Entonces, después de la guerra de Siria, que la guerra de Siria tenía su importancia a partir de los intereses norteamericanos, imperial y Israel en la zona, eliminar todos aquellos países que apoyan a la resistencia, que están contra el statu quo imperial del divisionismo en el Medio Oriente. Valga la repetición del tema. Entonces, estamos hablando de que el mundo surgiente ahorita está relativo a todas las agrupaciones económicas hacia Asia, en alianza con Turquía, en alianza con Irán, con Rusia, China, de alineación, y vino a sumar a esta fuerza Arabia Saudita, cosas que hace pocos años no se veía venir. Después de la guerra de Siria hubo un hito histórico
el antes y el después. Esa fuerza resistente, esa fuerza revolucionaria, nacionalista, han logrado pautar, han logrado poner fin lo que pregonó Condoleezza Rice en aquel entonces, de que viene un nuevo mapa del Medio Oriente, lo cual es un parto difícil y doloroso. Entonces, esa fuerza revolucionaria ha logrado hacer un muro de contención frente a esta ola que venía representada por la primavera árabe, y la victoria realmente de la resistencia ha tenido su connotación, lo que estamos viendo y surgiendo una nueva agrupación económica, política, pluripolar, multilateral, internacional. O sea que estamos viviendo un momento en el que toda esta región está cobrando un papel muy importante en el mundo pluricéntrico y multipolar que está en construcción. Isabel, nos decías antes de despedir el corte la importancia que está tomando toda esta región en la nueva situación geopolítica mundial. Me gustaría que nos explicaras específicamente en términos económicos cuál es la importancia de esta región, dado que este mundo, esta construcción del mundo multicéntrico, multipolar, tiene como base también una fractura económica de la hegemonía del dólar, de la hegemonía imperialista. Estamos hablando de una zona en donde yace más del 70% de los recursos naturales. Estamos hablando de una zona donde hasta el momento cobra importancia todos los estrechos marítimos. Quiere decir, el tráfico marítimo, tráfico económico necesario para que la fluctuación en aguas calientes, todos estos intercambios económicos que oscila desde Hormuz, vamos a Bab el Mandeb, donde está el Yemen, el Cuerno Africano, después Canal Suez, venía luego Gibraltar, hacia llegar al Atlántico, para llegar a la América. O sea que estamos hablando de una región geoestratégica para el comercio mundial. Exactamente, venir a sumar y países como están adelantando con recursos económicos importantes, sumándose, que tenía la cara, giró la cara hacia esta agrupación, tiene un apunte económico importante. Vemos que las sanciones que ha impuesto Estados Unidos han resultado, o la Unión Europea, que hasta el momento son el dominio en cuanto a moneda se refiere, financieramente internacional, que imponen sanciones, que levantan sanciones y que empobrecen países cuando no son obedecidos a su mandato interno o político que dictaban según la política que rige esos países el bienestar económico o no de un país. Entonces se vino a formar toda esta agrupación emergente, mercado emergente, que incluye a la potencia china, asiática, el ASEAN, y a Rusia, a Irán, a Turquía, a Arabia Saudita. Viene un conglomerado importante de intercambio económico que ha dado una gira desde el sur-sur, hablando desde allá mismo hasta el BRICS que viene involucrando a Brasil y que está alineado con la política ya venezolana. Estamos hablando de todas estas políticas revolucionarias en nuestro cono sur. Y el papel que cumple también ahí China, no solamente con la construcción de la ruta de la seda, que seguramente va a fortalecer también la economía de esta región, sino también el papel político que ha venido cumpliendo, ¿no?, en los últimos tiempos, en esta reconfiguración de las relaciones de Arabia Saudita. China ha tenido una importancia en cuanto a África se refiere.
si estamos hablando de toda África, aquellas infraestructuras necesarias para que haya el intercambio, el levantamiento del continente, lo llamamos viejo, pero es también importante en materia prima, que se refiere a recursos naturales, necesita de esta tecnología, de este avance tecnológico que implementa hoy China a nivel mundial, sin dejar atrás todas aquellas avances en materia de la quinta generación y lo que viene, el mundo está visualizando y lo que está presenciando hoy este mundo, necesariamente necesita el apoyo de esos recursos naturales. Pero también ha trazado una ruta de la seda que incluye esta región que se llama, que sabemos llamar Medio Oriente. Todo esto, esta confluencia económica, quiere decir, ya estamos viendo a una China con Rusia que se están pagando mediante otro trueque o de la misma moneda. Irán con las mismas naciones, Turquía en lo mismo. La misma política de imposición económica que ha venido dictando Estados Unidos con su hegemonía política y hegemonía financiera, el monopolio a nivel, después de Bretton Woods, con utilizar el dólar como moneda única de reserva internacional, después del saqueo del oro, de los tronos europeos metidos en Estados Unidos como reserva internacional, entonces se está acabando. Y el hecho de que Arabia Saudita también, que era el sostén fundamental del petrodólar, también esté comenzando a vender su petróleo en otras monedas. Entonces se ha visto ese giro, es una clara tendencia, a mi modo de ver, es aquella que fue la primera guerra árabe, lo que pasó en Siria, en el Yemen, en Túnez, en Egipto y tal, es quién ganó esa guerra, pero cómo se ganó mediante esa resistencia, fortaleciendo los principios generales de la soberanía, de la autodeterminación, prevaleció a cualquier intervencionismo, a cualquier terrorismo inducido a partir de esa guerra delegada que emprendió Estados Unidos y aliado en la zona. De hecho, hoy la Unión Europea, en boca de Macron y líderes europeos, han dicho que Estados Unidos, con su política alocada, ha llevado a la quiebra a la Europa, ha llevado a un panorama complejo financiero a Europa, puesto que estamos viendo los resultados hoy en día. ¿Quién ganó? ¿Quiénes son los actores internacionales después de esa guerra? Podemos decir entonces que esta región está recuperando su soberanía, ¿no? Siempre ha sido la soberanía, si no, no hubiésemos tenido resistencia. Claro. Desde la resistencia... pero digamos que la lucha por la soberanía... Yo voy a irme a hablar de Palestina un poco, sobre el particular, el por qué la creación de un Estado israelí. Ahí te quería llevar, porque Palestina es el dolor en términos el epicentro de como causa geopolítica importante antes de hablar. Claro que ya el mundo lo quiere tildar solamente como causa humana. No, eso lleva más allá el posicionamiento de Palestina en ese mapa mundial internacional. Después de la Segunda Guerra Mundial, la retirada del Estado británico, que el Imperio Británico en aquel entonces, que era Palestina, autoridad palestina, pero y la Segunda Guerra Mundial después del Holocausto contra los judíos. Entonces se vio la necesidad mediante una carta de Balfour, la creación de un hogar para los judíos maltratados, los judíos masacrados a mano del nazismo alemán. Ahora se vino a crear Palestina, porque este punto geoestratégico que une dos continentes importantes, el Asia, el África. Entonces, ¿quién va a preservar ese canal financiero desde un Medio Oriente donde reposa los 80% de los recursos naturales hasta la Europa colonial, un ente que obedece a sus intereses económicos nacional y obedece al sionismo, que no tiene sino una meta y un norte
expoliar la riqueza mundial. Exactamente. El sionismo, hermano gemelo también de la doctrina Monroe, ambos basados en la idea de ser pueblos elegidos por Dios y superiores al resto de los pueblos. Así que esperemos que este avance, esta transformación en esta región que solemos llamar Medio Oriente, nos conduzca sin duda también a una pronta liberación del territorio palestino y por supuesto a la construcción de un mundo pluricéntrico y multipolar. Muchísimas gracias, Isabel Frangi, por habernos acompañado el día de hoy. Quedamos pendientes de otro programa para profundizar en el tema palestino y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en otra entrevista especial en Tendencia.